Buenos días, hermanos. Hoy día es 15 de julio de 2020 y es una semana más de vida que Dios nos da para vivirla para Él en estos tiempos, hermanos, donde creo que no nos debe quedar otra cosa que orar, que clamar a Dios, que aferrarnos con todas nuestras fuerzas, ser fieles a Él. Acá en Miami han habido en estos últimos días más de 15,000 personas infectadas. Muchos están muriendo. Lo que está pasando acá en Florida dice que no se compara a las muertes y las infecciones de toda Europa. Así que, hermanos, estamos pasando momentos difíciles, tanto en Perú como en todo el mundo. Que Dios nos ayude, los pronósticos son devastadores y creo que en esta tierra los únicos que vivimos con esperanza somos los cristianos, porque esperamos la venida pronta de nuestro Señor. Después de tantas confrontaciones hemos visto a Pablo en el libro de Gálatas. Quisiera recalcar o puntualizar algunos versículos especiales en la que este apóstol y maestro Pablo trata al pueblo de Gálatas, que se estaba perdiendo tras doctrinas erradas. Estaban dejando la verdad de Dios. Entonces ahora él usa un nuevo recurso. Sabemos que había utilizado todo su conocimiento sobre la historia bíblica. Ahora pasa a un nuevo ruego personal, a recuerdos íntimos, ante tal rechazo de este pueblo. Este pueblo lo rechazó y él, compungido, dolido, trata de conmover los corazones de estos gálatas. Por si tal vez con esta nueva estrategia abren sus mentes al evangelio, al amor filial, al amor fraternal. Recurre a eso en esta nueva estrategia que usa Pablo para llegar al corazón de los gálatas. Un ejemplo para nosotros de la importancia del amor de Dios como hermanos y la carga que todas las vidas maduras deben de tener por Él. Especialmente, hermanos, por los que se pierden. Es un medio que usa Pablo que viene de parte de Dios. Les recuerda cómo lo amaban, cómo lo cuidaban. No lo rechazaron por su enfermedad. Lo recibieron como a un ángel del cielo, como a Cristo. Y Pablo les dice, ¿qué pasó? Si se hubieran ustedes podido sacar sus propios ojos, lo hubieran hecho. Y ahora, ¿qué tal comportamiento? Me están dando las espaldas, en pocas palabras. No era sentimentalismo, hermanos. Es bueno recordar a los hermanos que están pasando por momentos difíciles, que están a punto de desviarse, que están con los brazos caídos, con las rodillas debilitadas, que están deprimidos. Recordar esos momentos difíciles que pasamos y cómo Dios fue fiel y cómo Dios nos ayudó. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y eso es correcto, hermanos. Eso me hace acordar mucho a nuestra hermana Rocío y yo, que nos sentamos y recordamos con todos los hermanos. No debemos caer en la frialdad, en la indiferencia. Expresemos abiertamente nuestro amor, nuestro cuidado por todos los hermanos, alentándonos unos a otros al amor de Dios. Hermanos, en estos tiempos especiales, donde muchos están desfalleciendo por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor, el amor de muchos se enfriará. Y aquí Pablo les hace un recuento, como en Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Miren el cariño, el amor de Pablo por sus iglesias a las cuales predicaba. En este caso a los tesalonicenses también.
Les declara su amor, su cuidado. Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¡Qué corazón de Pablo! Y síganlo leyendo ustedes. Nosotros no lo leemos por falta de tiempo. Pero también, hermanos, les manifiesta su amor sincero, igual que a los Gálatas. Les llama hijitos en el versículo 19. Hijitos míos, quisiera estar con vosotros. Versículo 20, estoy perplejo de que tan pronto se hayan olvidado de todo esto, de todo el amor y cuidado que les prodigó. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar la influencia maligna de las falsas doctrinas, de los falsos hermanos, de los falsos maestros? De poner odio, rencilla, desprecio por los que verdaderamente los aman, por su padre espiritual, en este caso Pablo. Hermanos, por eso la palabra exhorta continuamente a separarnos de los hermanos que entran encubiertamente trayendo doctrinas erradas. Ni le digáis bienvenido, de enemistades. Eso es lo único que traen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A qué influencia nos exponemos, hermanos, hasta por la televisión? Todo muy bonito, con apariencia de piedad, pero son lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Todos somos influenciables. Por eso es que tenemos que cuidarnos. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es un mandamiento, es un mandato, no es una sugerencia. Sigue diciendo, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Él se pone como ejemplo. En esto, dice, conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ese es un mandamiento y ahí se resume todo, los 10 mandamientos. Y esto es un principio de la madurez cristiana, hermanos. No es que tú sepas tanto o que ores todo el día y toda la noche, porque si no tienes amor, como dice en 1 Corintios capítulo 13, como título tenemos la preeminencia del amor. Empieza diciendo, si yo hablare lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿De qué vale que prediquemos y hablemos en lenguas y hagamos tantas manifestaciones del Espíritu? Como címbalo que retiñe, ¿no?, a los ojos y a los oídos de Dios. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, aunque seas el profeta más grande, si no tienes amor y conoces todos los misterios y toda la ciencia y toda la fe y no tengo amor, nada soy. ¿De qué vale todos los dones? Le decía Pablo, los reprendía a los corintios, que tanto hablaban de que ellos tenían los dones, que tanto trabajaban. Y así les reprendía esa fe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si fuera la persona más generosa de esta tierra, de nada. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, ¿cuántas personas son suicidas? ¿Cuántas sectas hay que dan su vida? De nada les sirve. Y sigue diciendo, hermanos, el amor es sufrido, es benigno. Y ahí nos da Pablo un detalle que no lo vamos a leer todo. El amor nunca deja de ser. En eso conocerán que son mis discípulos, que son verdaderos hijos de Dios, les dice Pablo acá también.
en pocas palabras. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia también, todo se va a acabar. Y dice el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es lo único que va a quedar cuando nosotros estemos en el cielo. Nosotros vamos a amar a Dios y Dios nos va a amar a nosotros. Hermanos, que podamos nosotros hacer vívida esta enseñanza, que sea real en nuestras vidas, que nos amemos unos a otros y pedirle a Dios que nos quite todas las rencillas, todos los recuerdos malos, que me dijo, que no me dijo, que me volteó la cara. Ya no debemos estar y vivir para eso. Clamémosle a Dios que nos dé un corazón nuevo en estos tiempos, un espíritu recto, y que comprendamos que sobre todo el amor de Dios cubre multitud de faltas. Escuchemos esta palabra que va a estar más detallada y que el Señor, como a Lidia, le abrió el entendimiento, el corazón, el Espíritu Santo pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y pueda haber un cambio de vida. Al final vamos a entonar este cántico, hermanos, que somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo muy especial y Él nos ha dado su Espíritu Santo, poderoso, para llevar su gloria a donde quiera que estemos. Y su amor nos impulsa, dice, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y de su verdad. Y eso es lo que hacía Pablo y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y cuando cantemos esto, ponte tú en primera persona, yo soy pueblo de Dios, yo soy llamado a anunciar tus virtudes, yo soy llamado a hacer luz. Tú me has limpiado con tu sangre preciosa para hacer una obra linda en mi vida y para usarme. Lléname de tu amor y de tu verdad, así como lo usaste a Pablo y así como sigue usando a tantos siervos en la iglesia Camacho. Hermanos, Dios los bendiga. Oro por cada uno de ustedes que en estos tiempos que no nos tiene como ese pueblo de Gálatas no tenía a Pablo a su costado y por eso entraron los lobos rapaces en ese tiempo que no estamos allí cerca a ustedes cuidándolos, como dice Pablo, como la nodriza cuida a sus niños. Que ustedes puedan aferrarse a Dios y que sepan que nosotros, todos los líderes de Camacho, detrás de todo estamos orando y clamando para que ningún lobo pueda robarse ninguna de nuestras ovejitas. Dios los bendiga. Hasta aquí vemos a Pablo exponiendo sus prédicas, sus enseñanzas, sus conocimientos, con toda dureza, con toda vehemencia, utilizando todas sus palancas. De lo que él sabía, naturalmente conocía la palabra, todo el Antiguo Testamento, que hasta ese entonces solamente existía. Y vemos cómo en los capítulos anteriores él les hablaba palabra, utilizaba a Abraham, utilizaba a Moisés, utilizaba todo para hacerlos volver en sí a ese pueblo que había sido engañado, que había escuchado lo falso, las falsas doctrinas, los falsos predicadores, los falsos maestros, y se estaban desviando de la verdad de Dios. Entonces vemos que él estaba más preocupado por todos los principios bíblicos de la palabra, por la verdad del Evangelio. Y hemos visto capítulo tras capítulo cómo él enseñaba y predicaba la verdad del Evangelio. Pero ahora hace un cambio. Ahora se va por las personas, por ese pueblo. De lo doctrinal pasa a lo personal. Y aquí vemos las palabras más intensas, cómo Pablo abre su corazón para derramarlo delante de este pueblo. Le hace un recordatorio del primer llamamiento que hubo, de sus primeras relaciones con este pueblo. Pablo utiliza cualquier instrumento legal, como ese padre que quiere hacer volver en sí a su hijo que se desvía tras el error. Pero la finalidad es la misma, ¿no? Llevarlos a la verdad de Dios, a que no dejen al Señor.
deja todas sus municiones, todas sus armas, todo su conocimiento, todo su saber, su unción, su poder. ¿Cuántos de acá somos padres y hacemos lo posible y lo imposible? Haces uso de tu autoridad, de tu poder, y si no te funciona, entonces ya recurres, como ese padre amoroso, a ver si llegas de alguna manera y evitas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado y me sigue pasando, ¿no? Sí, a ver si ya después de tantas cosas, mira, hijita, las cosas así, sí, a ver si en cabeza de otra persona te entienden. Ves la forma. Dejas ya de lado tu autoridad, tu dominio, tu sabiduría, por amor, por sentimientos, por lo natural, a ver si van a reaccionar. Y él, conmovido, vemos que Pablo comienza a rememorar todo el recuerdo, todo el pasado que tuvo con ellos. De esa comunión tan alegre, tan feliz, tan bellos momentos que habían pasado. Vemos aquí el versículo 12, la parte A. Os ruego, miren con qué delicadeza, cambia totalmente de tono, os ruego, una súplica a ese pueblo que estaba endurecido, que había dado oídos a la voz del gran mentiroso, porque detrás de eso, todos esos falsos maestros y predicadores, estaba el padre de toda mentira. Entonces les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué cosa les dice Pablo? Os ruego que os hagáis como yo, que yo siendo un judío de nacimiento, un religioso del más, me hice como ustedes, me hice un gentil, dejé todas mis enseñanzas, todas mis tradiciones, todo lo que mis padres me enseñaron, mis grandes maestros, Gamaliel, dejo todo. Hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Me he vuelto, los judíos los llaman perros, los llaman cualquiera, a un gentil. Acuérdense que yo siendo judío de nacimiento, siendo preparado, enseñado, dejé todas esas cosas por la libertad gloriosa que Dios me dio. Hermanos, este es el centro de esta carta. Y a esto apela de otra forma, una rogativa que reconocieran la libertad que Dios nos ha dado. Decía, conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad te va a hacer libre. Y a mí me hizo libre de todas esas tradiciones, de todas esas ceremonias, de toda opresión de hombre, para ir en pos del Dios vivo y verdadero, en pos de la verdad. Si vemos, los gentiles querían volverlos a esclavizar, como leímos la clase pasada y aquí también. Quieren volver a los rudimentos, vemos acá. Dice, capítulo 4, versículo 9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Yo, siendo un judío de la cúpula mayor, el más, me he retirado de eso, me he hecho como ustedes por la libertad gloriosa que Cristo me ha dado. Por eso les dice, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Los falsos maestros le habían hecho dudar de la verdad de Dios, de la libertad con que se vive. Y les decían, no, conviértete a nosotros. Mira, haz esto, ven acá. Y Pablo decía, háganse como yo, que yo vivo libre delante de Dios. Ustedes también no tienen que regresar a eso. Y, hermanos, y esto es algo importantísimo, porque los falsos maestros, los falsos predicadores, ¿qué exaltan? Que es la iglesia y por consiguiente el pastor o los predicadores que hacen los milagros. Y no se les lleva al Señor, que Él es el que hace todos los milagros. Y donde quiera que Dios esté, ahí se van a hacer siempre, porque los milagros solamente los hace Dios. Que los use a los hombres, amén, pero los hace el Señor. No los hace ningún hombre ni los puede hacer. Entonces vemos que esta es una verdad muy enseñada por Pablo, ¿no?
los habían hecho renunciar a esta libertad. Y Pablo, acá en Gálatas 2:19, veamos cómo él se expresa, ¿no? Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, porque no se puede servir a dos señores. Si tú sirves a una religión, a una tradición, te haces esclavo de eso. Si tú sirves a Dios, te haces libre para Dios. Ese es el fin, miren acá en el 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. No, eso no está bien. Mucha palabra, mucho espíritu, mucha cosa. Vamos acá. Y así no era tanto, hermanos, el sacarlos de la iglesia donde había levantado Pablo. No era por eso que se preocupaba Pablo. Era porque los sacaban del cuidado de Pablo que les predicaba la verdad y por consiguiente del cuidado de Dios. Y se lo llevaban a algo falso, a esclavizarlos, a que vean doctrinas de hombres y tradiciones. ¿No? Yo he hecho un apunte aparte, dice, los hermanos que se desvían necesitan exhortación, apelación tras apelación, o que están por desviarse, porque el peligro es muy grande. La sintomatología más grande de una persona que está por desviarse es que se aleja de sus pastores, de sus líderes. Cuando ustedes ven que una persona comienza a retraerse, porque ¿qué dice? En la multitud de consejeros, en la multitud de ancianos, está la respuesta, está la sabiduría. Y no es porque lo sacan de una iglesia a otra, sino lo sacan para perderlos, porque eso es demoníaco. Entonces, ¿cómo actúan esos falsos maestros? Lo primero que atacaron estos falsos maestros es a Pablo. ¿Se acuerdan que hemos estudiado? Que a la cabeza. La doctrina está mal, este hombre dice que tiene sus propias revelaciones y esto, y está queriendo hacer lo que a él le parece, es un orgulloso, un soberbio. Ya hemos escuchado las clases pasadas cómo lo atacaban a Pablo. Atacan al hombre y por consiguiente, inmediatamente después, su ministerio. Y al hacer eso, lo sacan de Dios, de la verdad de Dios. Y Pablo sabía perfectamente, y no se trataba de él, se trataba del evangelio verdadero. Imagínense que Pablo no se hubiera puesto fuerte, cómo esto hubiera sido, porque lo malo avanza como un reguero de pólvora para las otras iglesias. Y la verdad de Dios no hubiera prevalecido, se corrompe. Pablo estuvo firme, ¿no? Y apelando a todo lo que tenía a la mano. Imagínense, si él no se hubiera levantado, todas las iglesias lo hubieran rechazado, hubieran dicho, sí, pues verdaderamente es cierto. Él presentó una buena defensa. Pablo pudo detener esta plaga, esto que se levantó, y no solamente él, por supuesto, fue el Señor quien levanta bandera por sus hijos y por su verdad. Rogaba, apelaba y dice, voy a hacer un recuento, un memorial, un recordatorio, como dice, a mis hijitos. No voy a permitir que el enemigo se los lleve con zapato y todo. Por eso que dice, huye del enemigo, de sus seducciones, huye. Por eso es que tanto dice que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo separado, un pueblo que pida discernimiento, que pida sabiduría, para saber reconocer. Y este pueblo de Gálatas era un pueblo convertido, hermanos, era un pueblo salvo, pero que estaba camino a perderlo todo. Por eso, ¿cuántas veces dice, entonces has corrido en vano, has reconocido al Señor, has tenido la llenura, has hecho tantas cosas, pero si ustedes no permanecen, entonces todo, como decíamos, va a ser en vano. Me temo que todo sea en vano en la vida de ustedes. Entonces, yo ya soy muerto para la ley. ¿A fin de qué? De vivir para Dios, para el Espíritu. Entonces, si vivimos para una religiosidad o para cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos en esclavitud. Y conoceréis la verdad, y solamente la verdad de Dios te va a poder hacer libre. Después no hay libertad en ninguna otra cosa, sino que seguir conociendo y viviendo para Dios. ¿No? ¿Está bien? 4:12
Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. No hay ninguna otra cosa para Pablo en el cual se pueda jactar. No se presentó como nada diferente, siempre se presentaba como un pecador. Acuérdense de Timoteo, capítulo 1. Yo, el pecador más grande, el primero de todos, como un abortivo. Pero a Dios le plació libertarme de todo su orgullo, de toda su arrogancia. Todo eso son ataduras, de toda su soberbia, de todo su celo. ¿Se acuerdan cómo perseguía a los cristianos? De todo su celo, entre comillas, pero un celo malo por su religión. Ahora tenía, como lo vamos a ver más adelante, otro tipo de celo, un celo santo por el Señor, por las cosas de Dios. Tengan mi ejemplo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, no se vuelvan a lo religioso, no se vuelvan a atar con ningún hombre, sean libres. Como dice acá en el capítulo 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La base, lo central de esta carta. Sean como yo, libres. ¿Seguimos leyendo? Aquí es una rogativa, que reconocieran en él la libertad de Dios, el 12a. Y del 12b hasta el 16, Pablo los recuerda y les hace recordar cómo ellos se comportaron en sus inicios con él. Dice, parte B, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo. Entonces, recordando cómo ustedes se comportaron inicialmente, no solo que ningún agravio, sino que lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, Pablo no llegó a Galacia porque estaba en sus planes, cuando él tenía que viajar. Él llegó en todo su viaje, en todo su plan trazado, porque se enfermó gravemente. Algunos estudiosos dicen que le dio paludismo y esa enfermedad afectó el ojo y él tuvo que subir a un lugar alto donde pudiera ser más sano, estar más sano. Entonces se vio precisado a ir a Galacia, pero no estaban dentro de sus planes, pero dentro de los planes de Dios sí. Entonces dicen, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, o sea, no fui porque quise, Dios me llevó del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, fue eso, pero después le agarró un cariño porque sabía que Dios lo había llevado. Y no me despreciaste, no me hiciste ningún agravio, no tuviste vergüenza, ni asco, porque dice que su presencia era menospreciable. Ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien lo vieron como a un ángel, como a un enviado de Dios. Les recuerda, miren cómo ustedes se comportaron. Él estaba agradecido, él estaba perplejo de ese comportamiento, porque en esa situación, ¿cómo llegó Pablo a Galacia? Destrozado, deshecho, enfermo, grave. Para que Pablo, un hombre tan fuerte, tan valiente para las cosas del Señor, tuvo que romper todo su itinerario e irse a descansar, a sanar. Y ahí es donde Dios lo usa poderosamente. ¿Cómo me recibieron? ¿Cómo me amaron? Más adelante dice, ¿no? Donde pues está esa satisfacción que experimentabais, porque os doy testimonio, yo mismo lo he vivido, lo he visto, de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Con qué amor, con qué cariño hacían lo imposible por agradarlo, lo amaron. Pablo dice, ¿y dónde está todo eso? ¡Qué rápido! La contaminación. Solo el enemigo entra para destruir, para acabar, para romper.
Pablo le decía, ¿qué pasó? No entiendo, como diríamos hoy día. Lo vieron como al Señor, no vieron a la persona. Como siempre estudiamos, ¿no? Vieron la unción, vieron el poder de Dios. Y eso es algo también, una enseñanza entre paréntesis, hermanos, para nosotros. No nos fijemos en la persona. Pablo se ve que tenía su geniecito, pero ellos veían la unción, el poder de Dios sobre él. Esa persona decía, aparentemente debe estar, pero no sé qué cosa tenía en el ojo. Delgado. Dice, mi presencia, en otras epístolas en Corintios, dice, mi presencia menospreciable. Pero nada de eso les importó. Lo amaron por encima de todo con el verdadero amor de Dios. Entonces, eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Pablo enseñaba y fomentaba, y vemos aquí en Hechos, capítulo 28, cómo ese pueblo era agradecido. Así como se agradece a Dios, también se agradece los instrumentos que Dios usa, los buenos instrumentos, por supuesto. 28:10. Dice que estaba en la isla de Malta, Hechos 28:10, y cómo venían, eran sanados, eran enseñados. Y versículo 10, los cuales también nos honraron. Honra a Dios. Y también dice la palabra, a tus pastores. Y nos honraron con muchas atenciones. Y no es que uno busque, como le decía a los filipenses, y no es que busque dádivas, sino que doy gracias a Dios. Les decía a los filipenses cómo Dios ha revivido en ustedes, en sus corazones, ese cuidado por mí. Que hasta cuando fui a Macedonia, cuando fui a los Corintios, los filipenses eran los que tenían que pagarle todo. Y los corintios, que bien que se alimentaban a expensas de los filipenses. Pero decía Pablo con gratitud, doy gracias que Dios ha hecho revivir ese cuidado en vuestros corazones para conmigo. En todo sentido. Dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Imagínense, hermanos. Esa gratitud de Pablo, que aparentemente son cosas materiales, pero que Dios los ve todos, y un siervo de Dios también ora pidiéndole, Señor, retribúyelos. Sea poco, sea mucho, no importa, pero es algo que se hace delante de Dios. Aquí en Hechos mismo, ya que estamos, capítulo 21, también vemos otro pasaje, versículo 5, cumplidos aquellos días salimos acompañados de todos. Ya habían terminado, pasado por Chipre, Siria, arribamos a Tiro. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres, hijos, hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Imagínense esas familias enseñándole, hermanos. Y es bueno, una de las cosas que yo les enseñaba a mis hijos es a que sean agradecidos con fulanito, con sutanito, cómo ora por nosotros, cómo tiene cuidado, cómo nos predica, llevar a que sean desde pequeños. Y aquí miren, estas mujeres, dice, todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa orábamos, abrazándonos, ese amor, abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y ellos querían hacerlo enemigo de Pablo para traérselo abajo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, también Pablo, una rogativa, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y también los que te amonestan, no solamente los que te dicen cositas bonitas, y que los tengáis, ¿qué? En mucha estima. Y él le reclamaba, ¿qué pasó, Gálatas? Ellos habían recibido la palabra ahí en medio de toda oposición. Saben que hasta en Listra, donde casi lo matan. ¿Cómo habrá estado Pablo que lo creyeron muerto? ¿Cómo se podían olvidar todo ese sacrificio de este hombre de Dios por llevarles la palabra? De eso es algo que Dios abomina.
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. ¿Y qué decía en Mateo 10, versículo 40? También, eso lo decía el mismo Señor Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, a un siervo de Dios, a un ungido, tiene una recompensa especial. No es la misma recompensa. Mateo 10:40. Aquí el Señor Jesús mismo lo dice. Son sus siervos, son sus líderes, son vidas que han expuesto su vida, han dedicado su vida entera y van a tener una recompensa más grande que el que recibe a cualquier hijo de Dios, también tiene su recompensa. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. También va a recibir su recompensa, pero más recompensa hay cuando hay el verdadero honor y el verdadero amor a un siervo de Dios. Y cualquiera que dé a uno de los más pequeños, aunque sea un bebé recién nacido, que es como un inconverso, también tiene su recompensa. Porque no importa, es un hijo de Dios. Aquí hay 3 categorías. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, los bebitos recién nacidos que están agú, más bien hablando otras cosas del mundo, que las cosas del Señor están agú, no saben ni qué cosa es Génesis ni Apocalipsis, pero no importa, por cuanto esa persona dice, no, este es un hijo de Dios, y no importa lo que él sea, dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, por cuanto es hijo de Dios, de cierto os digo, también van a tener recompensa, también hay recompensa. Lucas, capítulo 10, este paréntesis se nos ha hecho un poco largo, Lucas 10, pero es importante, hermanos, para saber hacer las cosas que agradan. Por eso Pablo les decía, ¿por qué? Me he hecho enemigo de ustedes. En otras porciones dice, el Señor cuanto más los amaba, más se alejaban de mí. Cuanto más los cuidaba, más les hablaba la verdad de Dios. Enemigo de ellos. No, está hablando así, no está hablando así, no, porque este quiere manipular mi vida. No, igualito a los hijos, ya no te metas, ya soy joven, ¿qué te pasa? Y lo que menos quería Pablo es eso, sino que quería hablarles la verdad, llevarlos al Señor. Pero se habían levantado como enemigos. ¿Por qué? Porque habían rellenado sus oídos, habían dado oído a la voz del enemigo. Por eso, hermanos, hay que separarnos. Lucas, capítulo 10 también, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El Señor Jesús diciendo, como le decíamos a Samuel, no te han desechado a ti, Samuel. Cuando el pueblo de Dios ya no quiso que Samuel siguiera gobernando. El Señor decía, no te preocupes, Samuel, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y Pablo sabía perfectamente que no habían desechado a Pablo, sino que habían desechado a Dios. Hebreos 13:7, y terminamos con esto. Acordaos, haz memoria de tu pastor que ha sido bueno. No como decía Pablo, no, esos que te quieren llevar tras sí. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la verdad de Dios. Considera, piensa, cuál haya sido el resultado de su conducta. Desecha lo malo, retén lo bueno, considera lo bueno. E imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No te dejes llevar, ponle un freno, y si ahí tienes que ser agresiva y tienes que ser fuerte, pues tendrás que pelear fuertemente. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no dejes que te den de comer nada. Cierra tu boca fuerte, así como los niños que no quieren comer, así no recibas nada. Que nunca
aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nunca le han aprovechado. Y mira el final, mira, dice, considere el justo, dice el Proverbio 21, la casa del impío, o la casa del malo, la casa del falso. Considera, mira cómo van a ser trastornados, cómo van a ser llevados por el mal, cómo va a ser el final de ellos. Entonces, Pablo los instaba, recuerden, ¿cómo pueden olvidarse? ¿Quién ha destruido todo esto? Todo el amor, todo el cuidado, toda la lealtad en el Señor, la unidad en el Señor. Y ustedes pueden tomar nota cómo él estuvo en Galacia. Acuérdense que eran 4 ciudades: Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe y Iconio. En esos lugares, cómo él había predicado, y desde la primera vez que llegó, cómo recibieron, Hechos 13 y 14. Casi lo matan en Listra, a pedradas. Tanto lo habían golpeado que lo consideraron muerto y lo dejaron. Y ahí los hermanos de Galacia se los llevaron. ¿Cómo podían olvidar ese primer amor, ese heroísmo de su líder, esa valentía en llevar las palabras? Nada puede ser más tremendo. Imagínense, Pablo, si vemos acá, doloroso, que ver a sus hijos, termina diciendo hijitos, cómo los arrastran, como un padre. ¿Quién puede ver feliz a tu hijito se lo seduzcan y se lo lleven al mal? Se lo lleven para destruirlo, para violarlo. ¿Cómo lloraría Pablo? ¿Cómo apela a esto? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo le voy a decir para que vengan a la verdad? Imagínense el corazón de Dios. Miren, no hay más doloroso para uno. ¿Y cómo será Dios? Que todo lo ve y todo lo sabe. Que después de tanta advertencia, el Señor dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. No den oído. Esto es signo de los últimos tiempos. En los postreros días se levantarán falsos maestros, falsos predicadores, amadores de sí mismos, que no les predicarán la verdad, que por lucro, por ganancia, por tantas cosas. Isaías capítulo 5, vamos a ver un poquito el corazón del Señor. Ahora cantaré por mi amado, Isaías hablando, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. Ese era Gálatas, una ladera fértil. Habían recibido al Señor, tenían el poder, tenían la unción. Era una iglesia que se levantaba preciosa. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. ¡Qué tremendo! Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Decía, ¿qué más podía hacer Pablo? Había dado su vida, había dado su tiempo. Es más, vemos cómo termina diciendo: quisiera yo mismo estar como ustedes ahora. No quisiera dejarlos. Y vienen, hermanos, las consecuencias. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, quiere que todos se salven. A su viña, lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo, los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ese es el sentir que tenía Pablo, el mismo sentir de Dios. Esperaba que ya estuvieran creciendo, cuando se da cuenta, destruidos totalmente, al borde de la ruina. Qué fuerte, hermanos. ¿Hasta qué punto puede ser las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Hermanos, júntate con sabio y sabio serás.
júntate con necio y vas a ser quebrantado, vas a ser traspasado de dolor. Versículos 17 y 18, el siguiente punto, ¿no? La advertencia. Aquí Pablo les advierte. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Tienen celo por vosotros, ellos, los falsos, dicen que tienen celo por vosotros. El celo acá es un celo, en el original griego, es un celo como del novio por la novia, ¿no? Pero ese celo que ellos tenían no era un celo bueno, era un celo, era un deseo de quitar a esa novia para llevárselos tras de ellos. No tienen un amor verdadero por ustedes, les decía Pablo. Solo querían apartarlo, solo querían romper esa relación con Pablo. Nos ha pasado en otras oportunidades, hermano, cuántas rebeliones nosotros hemos tenido y se han llevado a muchos de la congregación diciendo estas personas, mira, salgo yo y mira cuántos salen tras de mí, la gloria del hombre. Y ahora tristemente, ¿dónde están esas vidas? Quieren llevar para gloriarse, como dicen, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para gloriarse de ustedes. Mira cómo yo los traigo a todos ellos. Yo soy la que puedo hacer todas estas cosas. Y no importa que se la lleven a la destrucción. Y dice Pablo acá, bueno es tener celo, no es malo, pero es bueno tener el celo de Dios. Dice acá versículo 18, no tengan ese celo es maligno. Ese celo que tienen ellos por ustedes es para llevárselos para mal. Versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo, decía Pablo. Pablo era celoso y es bueno ser celoso con las cosas de Dios. Yo soy muy celosa, hermanos. A mí nunca me ha gustado que me vengan a cantar canciones, especialmente cuando yo detecto que las cosas no vienen. Aún cuando era una ovejita, cuando no estaba en el ministerio, me cuidaba. Oye, vamos acá, que acá están los milagros. No, gracias. En mi casa, en mi cuarto, Dios me puede hacer los milagros. Yo no necesito a ningún hombre. Y si Dios utiliza a un hombre en el lugar donde estoy, gloria a Dios. Pero yo no quiero que nadie me imponga las manos cuando yo no conozco ni voy en busca de eso. Que si Dios me trae un siervo en el lugar donde Dios me ha plantado, amén. Pero de ahí que corre acá y corre, mirad, como dice, helo aquí, helo allá, ahí están los milagros, ahí están los prodigios, ahí están las sanaciones. Nunca, hermanos, y eso lo digo a mucha honra, nadie podrá decir que en los 25 años que yo tengo en el Señor me jalaron para aquí, me jalaron para este lado, que viene fulano o que viene sutano. Gloria a Dios, si tú quieres, anda, pero a mí no me vas a llevar. Yo estoy bien firme donde Dios me ha puesto. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios, era celoso. Y el otro le decía, mira, pues el Pablo que quiere enseñorearse de ti, seguramente que no va a consentir que nosotros te traigamos. Solo Dios sabe que el enemigo es astuto. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. No quería que se lo llevaran, que se rompiera esa unidad con los de Gálatas, con los de Corinto y con todos los que él los llevaba al Señor, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, igualito también empezaban con los corintios. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Por eso era que Pablo se ponía y utilizaba todas sus palancas y hacía funcionar todos los botones que podía para hacerlos regresar a esa fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo. Cierra esta porción con un profundo dolor
se duele de la distancia, tanto espiritual como natural, en la que los Gálatas se encuentran. Dice 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros, se duele, abre su corazón ya con una tristeza tremenda, ¿no? Anhela estar con ellos, su cercanía, el amor de Él hacia ellos, aunque ellos ya no lo amen. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿No? Te duele de la distancia, les abre su corazón, de su comportamiento, sabe la necesidad que tienen los de Galacia en esos momentos. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. Enemigos de un Padre tan amoroso, tan tierno, que los amó, que los celó con celo santo, que los quiso llevar a la verdad. Me he hecho enemigo. Lo consideraban a Pablo ya un enemigo de ellos, porque les habló la verdad, porque los llevó a Dios. ¿Cuánto, hermanos, esto que nos sirva? ¿Cuánto puede ser posible la influencia de los falsos maestros, de los falsos predicadores, de los falsos hermanos? Porque ya no son hermanos. Si están siendo usados por el enemigo, ya dejaron de ser. ¿Cuánto puede ser a una iglesia que fue nada menos establecida en todos los principios por este gran hombre de Dios, tremendos hijos de Dios que experimentaron el poder? Y eso es los signos de los postreros tiempos. 2 Timoteo 3:1, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán, no dice siquiera que podrían tener, o que tal vez, sino que tendrán. Ese es el prototipo, apariencia de piedad. Ay, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, cómo te amo. Ay, qué bonita eres. Te van a decir todo lo que tú quieras. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿A estos qué? Evita. Dicen Judas, no le des la bienvenida. En Juan también. No le digáis bienvenidos. Aléjate, porque no sabes cuán débil, nosotros no sabemos cuán débiles somos y cuánto eso puede afectar a nuestras vidas. Que el Señor nos dé corazones agradecidos, hermanos, en lo espiritual y en lo natural. Ese afecto natural, ese afecto fraternal que también hablen en otra porción, que seamos leales, no desleales. Que miremos a la unción de la persona, no a la persona en sí. Que Dios nos ayude en todo, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia esta mañana, por habernos hablado, Señor, por ser tú nuestro Dios, nuestro amado, por enseñarnos primeramente a amarte a ti, Señor, como tú mismo lo mandaste, Jesús, que amaremos a ti, Señor, y amaremos también a nuestros líderes, a las personas que nos traen la palabra, que trabajan en la obra, Señor, que los tengamos en sumo honor, como dice tu palabra, en gran honor, Señor. Enséñanos a ser agradecidos, oh Dios, y poder enseñar a nuestros hijos, a nuestra casa, esa gratitud, Señor. Señor, enséñanos a quien respeto, respeto, como dice tu palabra, a quien honra, honra, Señor. Ayúdanos, Padre. Te encomendamos nuestras vidas, danos un corazón manso, humilde, agradecido, sincero y a la vez valiente como Pablo, Señor. Que nosotros también podamos pelear por los hijitos y por las ovejitas que nos has dado, Señor, para apartarlo de los lobos rapaces que quieren destruir ese rebaño, Señor. Danos visión, danos discernimiento, ayúdanos, Señor, enséñanos a tener ese celo bueno, ese celo santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.
llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo